Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 11. Capítulo 11. La onda del destino. El aire en el sótano de Fenton Works ya no solo olía a ozono. Sabía a estática y cobre viejo. El portal, el supuesto vórtice estable y giratorio de color verde neón, gritaba. Era un chirrido agudo y rechinante que vibraba en la médula de los huesos de Phantom. Los bordes del anillo metálico brillaban con un violeta incandescente, distorsionando la realidad circundante como un espejismo de calor. Fantasma era una mancha plateada y negra, con las manos extendidas, sus dedos arañando el aire vacío mientras vertía cada gramo de su energía fantasmal en un campo de contención. Sus músculos o su equivalente fantasmal dolían con un fuego fantasmal. Era lo único que se interponía entre la ciudad de Nueva York y un colapso ectoplásmico cataclísmico. Vamos, permanezcamos, juntos. Gruñó, y su voz resonó con un doble tono de desesperación. Bajo él, el suelo era un cementerio de tecnología y escombros de Fenton. Kang el Conquistador, el hombre que les había traído esta ruina, yacía maltrecho a pocos metros de distancia. Pero el Conquistador no había terminado. Incluso mientras jadeaba, sus ojos ardían con una furia fría y temporal. Vio su oportunidad. Phantom estaba inmovilizado, de espaldas, con toda su esencia concentrada en el portal defectuoso. Kang se puso de pie con dificultad. Su máscara azul se quebró, revelando un rostro marcado por la amargura de una batalla perdida. Levantó su blaster de muñeca. La celda de energía zumbó con una luz azul mortal. Puede que hayas retrasado lo inevitable, fantasma, espetó Kang, pero no vivirás para ver la nueva era. Disparó. Un rayo de energía cronal pura se dirigió hacia la espalda expuesta de Phantom. Se acabó el tiempo. El mundo no se detuvo. Dejó de moverse. El zumbido estridente del portal se congeló en una cuerda estática. El destello azul del guantelete de Kang quedó suspendido en el aire, un rayo de luz irregular tallado en la atmósfera. Las motas de polvo se convirtieron en estrellas brillantes e inmóviles. Clockwork, el amo del tiempo, se deslizó hacia el centro del caos helado. Su forma cambiaba niño, hombre, anciano al moverse con gracia. Su larga capa púrpura se arrastraba tras él como una sombra. Volvió la mirada hacia Kang. En su encuentro anterior, la silla cronal del Conquistador había actuado como un ancla temporal, un escudo que ni siquiera el amo del tiempo podía evadir fácilmente. Pero la silla yacía en pedazos quemados, su interferencia silenciada. Clockwork no habló. Simplemente se deslizó hacia el Conquistador congelado. Con la soltura de un relojero, extendió la mano y comenzó a teclear una secuencia en la consola de la muñeca de Kang. El dispositivo emitió un pitido, un sonido imposible en un tiempo detenido y brilló con una tenue luz ámbar. Entonces, Clockwork se giró hacia la explosión de plasma a centímetros de la cabeza de Phantom. Agitó una mano marchita, y la energía simplemente se disolvió. No explotó ni se disipó. Simplemente se borró de la línea temporal. Satisfecho, Clockwork se movió detrás de Phantom. Golpeó el suelo con la culata de su bastón del tiempo. Tiempo dentro. La cacofonía regresó en una ráfaga repentina y estremecedora. Phantom jadeó, el peso del campo de contención lo golpeó de nuevo. Ni siquiera se dio cuenta de que casi lo habían matado. Al otro lado de la habitación, Kang no tuvo tiempo de reaccionar. La secuencia que Clockwork había activado se activó. Un destello de luz dorada envolvió al Conquistador y, con un sonido como el de un sello de vacío al romperse, fue arrancado del presente. En el lejano siglo 41, Kang el Conquistador se estrelló contra el suelo de su sala del trono. Se puso de pie con dificultad, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras observaba las conocidas torres de alta tecnología de su imperio. La comprensión lo golpeó como un puñetazo. Había fracasado. No. Rugió, y su voz resonó por los vastos y vacíos pasillos. Esto no ha terminado. Soy el amo del tiempo. Soy Kang. No puedo fallar. Empezó a gritar y maldecir, sus palabras una mezcla tóxica de rabia, mientras sus secuaces robóticos corrían hacia él, con sus extremidades mecánicas chasqueando a un ritmo frenético de sumisión. De vuelta en el sótano en ruinas, la batalla estaba lejos de terminar. Phantom seguía enfrascado en una lucha desesperada. El portal era una bestia salvaje que se resistía a su control mental. Un reloj. Gritó Phantom por encima del rugido. No puedo aguantar más. Se va a romper. Suéltalo, Daniel, dijo Clockwork con calma, apareciendo a su lado. Los ojos de Phantom se abrieron de par en par, y sus brillantes iris verdes se encogieron. ¿Qué?
Si me suelto, toda la ciudad estará a salvo, interrumpió Clockwork, con su voz como un bálsamo calmante contra el caos. Pero debes liberarte de la contención ahora. ¿Por qué? Tengo que salvarlos. Phantom señaló con furia hacia el otro lado del laboratorio. Allí, a la sombra de una viga de soporte caída, la familia Fenton estaba acurrucada. El adolescente Danny, con su forma humana magullada y polvorienta, ayudaba a Jack y Maddie a ponerse de pie. Jazz estaba allí, con la mano en el hombro de Jack, con los ojos abiertos de terror mientras observaba la agonía del portal. Eran vulnerables. Eran humanos. Phantom miró a su familia, a su otro yo, y luego volvió a la locura que se arremolinaba en el portal. Sentía un fuerte martilleo. Si se soltaba, estarían en la zona de la explosión. Por favor, pidió Clockwork con la mirada fija. Así es como debe ser. Phantom apretó la mandíbula. Miró el contenedor, luego a los Fenton. Un destello de comprensión cruzó su rostro. No entendía el por qué, pero sí el quién. Clockwork no se equivocaba. Con un gruñido decidido y vacilante, Phantom soltó a su presa y desapareció entre las sombras del techo. El portal no explotó con la fuerza de una bomba nuclear. Gracias a la agonizante contención del fantasma, la energía se había comprimido y drenado. En lugar de arrasar Nueva York, el colapso fue localizado. Fue una ola, una marea brillante de radiación ectoplásmica pura y concentrada que inundó el sótano como una presa rota. La explosión golpeó a los Fenton con la fuerza de un martillo. Para Jack, Maddie, Jazz y el joven Danny, el tiempo pareció extenderse hasta convertirse en un lento y gelatinoso arrastre. No sintieron el calor del fuego. Sintieron el frío y eléctrico aguijón de 1000 agujas. La radiación los filtró, ignorando piel y hueso, penetrando directamente en su ADN. Cada célula de sus cuerpos sentía como si se deshiciera y volviera a ensamblarse. Era una agonía que trascendía el dolor físico. Un desgarro espiritual. Sentían que sus propias fibras se reorganizaban, se movían, vibraban a una frecuencia inexistente. Intentaron gritar, pero el aire de sus pulmones se había convertido en luz líquida. Uno a uno, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomaron al suelo, con la conciencia destrozada por la tensión. La explosión se convirtió en una densa niebla brillante. Los cuerpos de la familia Fenton yacían inertes contra la pared del fondo, lanzados por la onda expansiva como muñecos de trapo. El fantasma reapareció al instante, flotando sobre ellos, con el rostro desolado y preocupado. A su lado, Clockwork flotaba en silencio. ¿Qué hemos hecho?, susurró Phantom. Bajó flotando, arrodillándose junto a las 4 figuras. Danny, Jazz, Jack y Maddie. Estaban pálidos, su piel brillaba con tenues tonos verde neón. Pequeños destellos de ectoplasma latían bajo su piel como un segundo latido. Estaban en estado crítico, sus cuerpos luchaban por estabilizarse tras la radical reescritura celular. Phantom extendió la mano, sus manos brillaban con una luz suave y restauradora. Comenzó a lanzar hechizos de sanación, con una concentración intensa. Podía sentir las alteraciones. Cómo sus rasgos humanos ahora estaban inextricablemente entrelazados con energía fantasmal. Ya no eran solo los Fenton. Eran algo nuevo. Trabajó hasta que su respiración se estabilizó, hasta que los temblores más peligrosos remitieron. Sabía que no podía deshacer lo sucedido, pero podía asegurar que sobrevivieran a la transición. Finalmente, se levantó, observando los restos del laboratorio. El portal era un trozo de metal retorcido y frío. El equipo que sus padres habían construido durante años era chatarra. Phantom cerró los ojos. Levantó las manos y un pulso de energía blanca se expandió. Los escombros se movieron, y el metal crujió al ser retraído a su lugar. Las marcas de quemaduras se desvanecieron de las paredes. Los niveles tóxicos de radiación persistentes fueron absorbidos por sus palmas, dejando el aire limpio y respirable. Limpió la escena de cualquier evidencia de la tecnología de cambio de su propia presencia. Se volvió hacia la familia inconsciente y les dedicó una última mirada. Le dolía el corazón por la vida a la que estaban a punto de despertar. Es la hora, dijo Clockwork suavemente. Phantom asintió. Sin decir palabra, ambos desaparecieron del sótano, dejando a los Fenton para que despertaran en un mundo que nunca volvería a ser el mismo. Comentario. 7 comentarios. Votar. Capítulo 12. Capítulo 12. Un año nuevo fantasmal. Unas horas después, el reloj hacía tiempo que había dado las 12, anunciando un nuevo año para el mundo exterior. En las extensas calles de Nueva York, iluminadas con luces de neón, millones de personas celebraban.
El aire estaba impregnado del olor a pólvora de los fuegos artificiales, los gritos de alegría de los juerguistas y el rítmico retumbar de la música que resonaba en los rascacielos. Pero en lo profundo, dentro del laboratorio del sótano Fenton, la atmósfera no era de celebración. Era una tumba de acero frío y sueños destrozados. Sobre el gélido suelo de hormigón, los párpados de Danny Fenton parpadearon. Su primera sensación no fue ni sonido ni visión, sino un peso aplastante sobre el pecho, como si el aire se hubiera convertido en plomo. Su entorno era una mancha borrosa de sombras y luces de emergencia parpadeantes. Cada centímetro de su cuerpo latía con una agonía rítmica y palpitante, como si miles de agujas microscópicas se clavaran simultáneamente en su piel. Intentó gemir, pero sentía la garganta como si la hubieran lijado. Una oleada de náuseas intensas lo recorrió, y la cabeza le dolía con una ferocidad que le hacía querer volver a sumergirse en la oscuridad. Danny tardó varios minutos en respirar entrecortadamente y con dificultad en aclarar su visión y ver la masacre. Lenta y dolorosamente, se incorporó. Sus articulaciones crujieron y protestaron, sus músculos se sentían débiles y extraños. No lograba comprender qué había sucedido. Sus recuerdos eran fragmentarios. Una luz cegadora, un rugido de energía y los gritos frenéticos de sus padres. De repente, el estómago le dio un vuelco. Apenas tuvo tiempo de inclinarse antes de vomitar, con la fuerza del vómito destrozando su esbelta figura. Tosió, jadeando en busca de aire, que sentía extrañamente frío. La garganta le ardía con un extraño regusto metálico. Temblando, Danny se llevó una mano a la frente para comprobar si tenía fiebre. Esperaba calor. En cambio, retrocedió conmocionado. Tenía la piel mortalmente fría. No era solo el frío del laboratorio. Era la temperatura de una estatua de mármol o de un hombre que llevaba horas muerto. ¿Cómo? Jadeó, su voz era un fantasma de lo que era. Respiraba. Podía sentir su corazón, ¿o no? Lo sentía distante, como un tambor que retumbaba en otra habitación. Miró a su alrededor, la habitación en penumbra, y su corazón, dondequiera que estuviera, se desplomó. Esparcidos por el suelo, como muñecos abandonados, estaban sus padres y su hermana, Jazz. Estaban pálidos, su piel cenicienta bajo la luz parpadeante, pero mientras Danny se acercaba a ellos, vio el ligero subir y bajar de sus pechos. Estaban vivos. Llegó primero a Jazz y le tomó el pulso con dedos temblorosos. Era débil y extrañamente lento, pero allí estaba. Dejó escapar un suspiro de alivio. Jazz. Jazz, despierta. Por favor. Luego se acercó a su madre. Maddie Fenton fue la primera en despertarse bajo su toque. Sus ojos se abrieron de golpe, desorbitados y desenfocados, recorriendo rápidamente las ruinas del trabajo de su vida. Al igual que Danny, la confusión fue inmediata y abrumadora. Intentó hablar, pero la misma náusea que se había apoderado de Danny la invadió. Danny se acercó para consolarla, frotándole la espalda mientras vomitaba. En la tenue luz, Danny vio el vómito con claridad por primera vez. No era normal. Era una sustancia espesa, negra y pegajosa que brillaba con enfermizos tonos neón. El hedor los golpeó un segundo después. Un olor químico empalagoso que parecía pegarse a la garganta. «Danny», susurró Maddie con voz temblorosa. ¿Estás bien? Estoy aquí, mamá, respondió Danny, aunque su propia voz le sonaba hueca. Estoy bien. Casi todo. Juntos, trabajaron para despertar a Jack y Jazz. El proceso fue una lúgubre repetición. El lento despertar, la repentina y violenta náusea, y el peso aplastante de la comprensión. Mientras se acurrucaban juntos en el frío suelo, la magnitud de la devastación se hizo evidente. El equipo de laboratorio, años de innovación de alta tecnología y hardware experimental, era metal retorcido y vidrio roto. Pero la pieza central de la sala era la más desgarradora. El portal Fenton, la obra maestra de sus padres, no era más que una cáscara ennegrecida y humeante. La visión del portal en ruinas actuó como una llave, abriendo los recuerdos reprimidos en la mente de Danny. Recordó el zumbido de la máquina. Recordó el orgullo en el rostro de su padre. Y entonces, lo recordó. El monstruo. El que decía ser del futuro, cuya llegada había convertido su avance en una catástrofe. Danny sentía que su mente estaba en un bucle sin control. El dolor de cabeza se agudizó de nuevo al recordar las imágenes de la explosión y del extraño visitante. Sus padres permanecieron en silencio, contemplando las ruinas del portal con expresiones de profunda pérdida y confusión. Tenemos que subir, rugió Jack finalmente, aunque le faltaba su habitual energía. Tenemos que ir a un hospital o a algún sitio.
Danny se levantó con la intención de ayudar a su padre, pero al dar un paso, el mundo se tambaleó. No hubo resistencia bajo sus pies. Con un grito agudo y aterrorizado, Danny se desplomó a través del sólido suelo de hormigón. «¡Danny!», gritó Maddie. Jack y Jazz corrieron hasta donde él había estado, pero no había ningún agujero. El suelo estaba perfectamente intacto. Lo llamaron frenéticamente. Sus voces resonaban en las paredes del laboratorio. De repente, la cabeza de Danny emergió entre las tablas del suelo a pocos metros de distancia. La imagen fue suficiente para que a Jack casi se le salieran los ojos de las órbitas. Danny era translúcido, un fantasma azulado y brillante de sí mismo, su cuerpo parecía fusionarse con el suelo. «Estoy atrapado. Estoy atrapado», gritó Danny con una voz distante y resonante. Maddie se abalanzó para agarrarlo, pero sus manos lo atravesaron por los hombros como si fuera uno. Era intocable. El pánico se apoderó del pecho de Danny, instintivamente, se impulsó hacia arriba. Sintió una extraña sensación de hormigueo, como si sus moléculas vibraran a una frecuencia diferente. Lentamente, se elevó flotando, y su cuerpo recuperó gradualmente su opacidad al aterrizar de nuevo en el suelo sólido. Se quedó allí, jadeando, comprobando que sus manos estuvieran firmes. Ni siquiera quería pensar en lo que habría sucedido si se hubiera solidificado dentro del hormigón. «Danny, ¿qué fue eso?», preguntó Jazz con voz aguda y tensa. «Yo, no lo sé», suspiró Danny. Maddie y Jack extendieron la mano, y esta vez, encontraron apoyo en sus hombros. Volvió a estar firme. Pero el alivio duró poco. Un grito desgarrador recorrió el laboratorio. Se giraron para ver a Jazz. No caía, se quemaba. Llamas verde neón brotaron de su piel, envolviendo todo su cuerpo en un rugido de fuego esmeralda. Gritó de terror, corriendo a ciegas por el laboratorio mientras las llamas lamían el techo. «Jazz. Aguanta», gritó Jack. Él y Maddie corrieron a buscar el extintor más cercano. Jack quitó el seguro y apuntó, rociando a su hija con espuma química blanca. No hizo nada. La espuma atravesó el fuego verde como si no estuviera allí, y las llamas continuaron danzando sobre la piel de Jazz sin quemarle la ropa ni el suelo. «Jazz, para». «Quieto», gritó Danny, con la voz quebrada por una autoridad aguda que desconocía poseer. Para su sorpresa, Jazz se detuvo. Se quedó temblando en medio del infierno esmeralda, con los ojos abiertos de miedo. Tras unos segundos desgarradores, la familia se dio cuenta de lo más imposible. Jazz no se estaba quemando. Su piel no tenía ampollas y el calor no le dolía. «¿No te duele, Jazz?», comprendió Danny, acercándose a pesar de la aterradora visión. «Mírate las manos. ¿Estás bien?». «Estoy que arde, Danny». «¿Cómo es que estoy bien?», sollozó. «Solo, escúchame», dijo Danny, intentando canalizar una calma que no sentía. «Piensa en el fuego. Imagina que es parte de ti. Como tu respiración o tus latidos. Eso es una locura», argumentó Jazz con voz temblorosa. «Hazlo». La regañó Danny de nuevo con voz firme. «Cierra los ojos. Respira hondo». Jazz dejó escapar un suspiro tembloroso y cerró los ojos. Se concentró, frunciendo el ceño. Danny observó cómo las llamas de neón empezaban a parpadear y a disminuir. «Ahora imagina que el fuego desaparece», dijo Danny. Lentamente, el resplandor verde se desvaneció, hundiéndose en su piel hasta que la última chispa se desvaneció en sus palmas. El laboratorio volvió a quedar sumergido en la tenue y parpadeante luz de emergencia. Jazz permaneció allí, temblando, completamente ilesa, pero también completamente desnuda, pues el extraño fuego aparentemente había consumido su ropa, aunque no había tocado su piel. La cara de Danny se puso roja como un tomate. Inmediatamente se giró, mirando la pared y respirando hondo para calmarse y controlar su propia conmoción y sus hormonas. Detrás de él, Jazz se desplomó, sollozando como un bebé. Jack y Maddie corrieron a su lado, envolviéndola en sus brazos y con el abrigo que Jack había tirado para calmarla. El silencio regresó al laboratorio de Fenton, más denso que antes. Permanecieron sentados en medio de los restos de sus vidas, 4 personas que ya no eran del todo humanas, preguntándose qué había sido de ellas. Comentario. 10 comentarios. Votar. Capítulo 13. Capítulo 13. La nueva normalidad. El aire en el laboratorio del sótano de Fenton Works era denso, con un fuerte sabor a ozono, silicio quemado y un fuerte olor metálico que no debería existir en una casa de las afueras. Jack, Maddie, Danny y Jazz estaban de pie o mejor dicho, desplomados entre los escombros del trabajo de sus vidas.
El silencio era absoluto, salvo por el rítmico goteo del ectoplasma enfriándose que se escapaba de una tubería rota. La memoria era algo voluble, pero para los Fenton, en ese momento era un maremoto. Tras beber lo que les pareció un mar de litros de agua para quitarse de la garganta el sabor seco y polvoriento del tiempo perdido, la niebla finalmente se disipó. Cam, susurró Jack, sintiendo el nombre como una maldición en su lengua. Ese era su nombre, ¿verdad? Ese bastardo de oro y púrpura. Cam el Conquistador, corrigió Maddie, con la voz temblorosa, apoyada en un banco de trabajo carbonizado. Se frotó las sienes, donde un dolor de cabeza punzante se reflejaba en el parpaleo de las luces de emergencia. Vino del futuro. Afirmó que éramos responsables del fin de todo. Una catástrofe temporal. Esto es una locura, susurró Jazz, con las manos temblando tanto que tuvo que metérselas bajo los brazos. ¿Cómo podríamos destruir una línea temporal futura? Danny no respondió de inmediato. Se miraba las manos. Parecían normales, pero sentía un zumbido bajo la piel, una frecuencia ajena al mundo humano. La batalla ni siquiera fue aquí, les recordó con voz distante. Esos otros dos aparecieron. Lucharon contra él en una dimensión completamente distinta. Un lugar donde el cielo parecía un caleidoscopio de cristales rotos. La realidad de su situación comenzaba a asentarse, poco a poco. Pero al mirar a su alrededor, la destrucción física del laboratorio quedó rápidamente eclipsada por una crisis más profunda. El portal, dijo Jack, con la voz entrecortada al contemplar los restos retorcidos del portal Fenton. La gran boca circular estaba derretida, sus componentes internos fundidos en un trozo de escoria inútil. El trabajo de nuestra vida está perdido, Max. Tenemos problemas más grandes que el portal, Jack, dijo Maddie, con los ojos fijos en Jazz. Jazz estaba hiperventilando. Comenzó como una pequeña chispa, un destello de luz esmeralda entre sus dedos. Pero a medida que aumentaba su pánico, también lo hacía el calor. Volutas de fuego verde comenzaron a lamer sus mangas, sin quemar la tela, sino danzar sobre ella como plasma consciente. Jazz, cariño, mírame. Maddie dio un paso adelante, luchando contra la impresión con sus instintos maternales. Necesitas respirar. Solo respira. No puedo. Gritó Jazz, alzando la voz. Mamá, mírame. Estoy radiante. Soy un peligro. ¿Qué pasa con mis solicitudes? ¿Qué pasa con mi carrera de psicología? El gobierno va a venir por nosotras, nos van a meter en un laboratorio, en otro, y nos van a pinchar con agujas. El fuego verde brilló con más intensidad, proyectando sombras largas y danzantes contra los escombros. Jazz, dijo Danny, acercándose. Estás haciendo lo mismo que yo. Tienes que centrarte. Es como un músculo que no sabías que tenías. Ah, y supongo que ahora eres un experto. Espetó Jazz, aunque el fuego se atenuó ligeramente al oír su voz tranquila. Danny se encogió de hombros, intentando darle un toque de ligereza a la atmósfera sofocante. Piénsalo. ¿Nunca leíste esos cómics? ¿Las historias de origen? Estábamos en el radio de explosión de un portal dimensional cuando falló. La radiación de la zona fantasma debió alterar nuestro ADN. El silencio reinó en el laboratorio. Jack y Maddie miraron a su hijo y luego se miraron el uno al otro. La explicación era absurda, cómica y parecía sacada de una caricatura de sábado por la mañana. Y, sin embargo, al ver las brasas brillantes danzando sobre la piel de Jazz, no pudieron negarlo. Energías radiactivas de una dimensión alienígena, reflexionó Jack, y su miedo se vio brevemente superado por su curiosidad científica. ADN de Fenton, hibridado con ectoisótopos. Es un horror corporal, papá. Gritó Jazz, y sus llamas verdes volvieron a encenderse. No mola. Es aterrador. Podría ser un Chernóbil andante. Ella respiró hondo y se estremeció, obligando a las llamas a retroceder hasta que no fueron más que una tenue niebla verde adherida a su piel. Maddie extendió la mano para tocar el brazo de Jack. Si estaban en el radio de la explosión, nosotros también. La comprensión los golpeó como un puñetazo. No eran solo testigos de un milagro o una tragedia. Eran los protagonistas. Estoy bien, mintió Jazz con voz tensa. Estoy perfectamente. Voy a subir, ducharme y despertar de esta pesadilla. Jazz, espera, empezó Danny. No me digas que espere. Exclamó Jazz, desbordada por la frustración. Extendió el brazo en un gesto de desdén, pero en lugar de un simple movimiento, un rayo de fuego verde concentrado surgió de su palma, dirigiéndose directamente hacia el pecho de Danny. ¡Danny! Gritó Maddie.
El tiempo pareció ralentizarse. Maddie no pensó. Se movió. Extendió la mano, con la palma plana, impulsada por la necesidad primaria de proteger a su hijo menor. En un instante, una reluciente red hexagonal de energía verde translúcida se formó entre Danny y la llama. El fuego salpicó el escudo como agua contra el cristal, disipándose sin causar daño. El laboratorio volvió a quedar en silencio. Danny se quedó paralizado, con los ojos abiertos, mirando el escudo que acababa de salvarlo. Maddie se quedó mirando su mano, que aún brillaba con el mismo tono esmeralda que la barrera. Mamá, susurró Danny con la voz entrecortada. ¿Te han dicho alguna vez cuánto te quiero? Maddie bajó lentamente la mano y el escudo se desvaneció en el aire. Temblaba, con el rostro pálido. Yo no quise hacer eso. Solo, necesitaba detenerlo. Danny volvió la mirada hacia Jasp. Su expresión había cambiado. La alegría había desaparecido, reemplazada por una seriedad fría y aguda que Jasp nunca le había visto. Jasp, dijo en voz peligrosamente baja. Si vuelves a hacer eso, olvidaré que tenía una hermana. Jasp se encogió, con los ojos llenos de lágrimas. Asintió frenéticamente, con las manos apretadas contra la boca, horrorizada. Lo siento, Danny. Lo siento mucho. No pude controlarlo. De repente, un gemido bajo y gutural recorrió la habitación. Todos se giraron para mirar a Jack. Estaba desplomado en el suelo, con su enorme cuerpo convulsionándose. Una luz verde enfermiza comenzó a latir bajo su piel, visible a través de las costuras de su mano naranja. Jack. Jack, háblame. Maddie corrió a su lado. Vuele, jadeó Jack. Abrió los ojos de golpe, pero el azul había desaparecido, reemplazado por un verde neón cegador. Max, siento que, tengo la piel demasiado tirante. Ante sus ojos, el cuerpo de Jack comenzó a experimentar una violenta transformación. Sus venas se hincharon como gruesos cordones bajo su piel, adquiriendo un intenso tono esmeralda. Sus músculos se contorsionaron y expandieron con repugnantes crujidos y crujidos. El trío retrocedió a trompicones mientras el ya corpulento cuerpo de Jack comenzaba a crecer. Ya medía 1,80 m de ancho, pero ahora rondaba los 2 metros. Su mono empezó a rasgarse por las costuras, y la tela crujía bajo la presión de sus extremidades, ahora más gruesas. La baba le goteaba por la comisura de la boca al soltar un rugido que hizo temblar los cimientos de Fenton Works. Jack. Gritó Maddie, manteniéndose fuera de su alcance. La criatura que era Jack Fenton los miró. Parecía un titán de puro músculo y furia ectoplásmica. Sin embargo, a través de la neblina verde neón de sus ojos, hubo un destello de reconocimiento. Sentía dolor, y su voz salía con un ronco y pesado rugido que apenas parecía humano. Maddie, siempre la más valiente de todos, retrocedió hacia la zona de peligro. Puso una pequeña mano sobre su enorme y palpitante pecho. Jack, soy yo. Soy Maddie. ¿Estás bien? Tienes que concentrarte. Danny, observando desde la seguridad de las escaleras, no pudo contenerse. El estrés del día lo estaba llevando a un punto de quiebre donde el sarcasmo era su único escudo. Genial, murmuró. Papá se ha vuelto un jekyll. ¿Significa esto que tenemos que comprarle un guardarropa nuevo? Maddie le lanzó una mirada que podría haber marchitado a un fantasma. Incluso Monster Jack dejó escapar un gruñido bajo de advertencia. Vamos. Danny levantó las manos. Se ven geniales. ¿Por qué esas caras de enfado? Somos básicamente la familia par de los increíbles, pero con más fantasmas y mejor pelo. Danny, ahora no. Espetó Maddie. Se volvió hacia Jack. Concéntrate, cariño. Respira hondo. Como le dijo Danny a Jasp. Controla la emoción, controla el poder. Le tomó varios minutos respirar con concentración y escuchar la voz tranquilizadora de Maddie, pero poco a poco, el verde se desvaneció. Los músculos de Jack comenzaron a encogerse, su estatura disminuyó hasta recuperar su tamaño normal, grande pero humano. Se desplomó en el suelo, jadeando con dificultad, con el mono naranja hecho jirones sobre los hombros. ¿Qué nos pasa? Preguntó Jack, con la voz aún temblorosa. ¿Cómo se desencadena? La mente de Danny estaba llena de posibilidades. Era él quien más tiempo dedicaba a pensar en estas cosas, aunque fuera a través de la ficción. Creo que tengo una teoría, dijo, paseándose por el pequeño espacio libre entre los escombros. Podría estar relacionada con nuestras emociones y nuestras intenciones. Señaló a Jasp. Cuando Jasp pierde el control de su miedo o su ira, se enfurece. Es como un horno viviente de su propia ansiedad.
Miró a Maddie. Mamá, no manifestaste un escudo hasta que sentiste la necesidad absoluta y desesperada de protegerme. Tu intención era defenderme, y el poder respondió. Finalmente, miró a Jack. Y papá, cuando viste a Jack atacarme, cuando te impactó, te transformaste en algo capaz de recibir o dar golpes. Todo está conectado con cómo nos sentimos. La lógica era sólida, pero las implicaciones eran graves. Eran una familia de personalidades muy activas. El control emocional no era precisamente el punto fuerte de Fenton. No podemos quedarnos aquí y resolver esto, dijo Maddie, mirando el equipo destrozado. Nuestros sensores están muertos, el portal ha desaparecido, y si los vecinos vieron algo de ese espectáculo de luces, las autoridades llegarán en una hora. Necesitamos un lugar donde podamos entender, sea lo que sea esto, dijo Jazz, abrazándose. Un lugar donde tener a un alterado no sea una sentencia de muerte. Dandy miró al techo, luego a su familia. Una pequeña sonrisa cómplice se dibujó en sus labios. Su mundo había cambiado. Kang se había asegurado de ello. Pero si querían sobrevivir en esta nueva realidad, primero necesitaban encontrar un punto de partida. Creo que conozco un lugar, dijo Dandy. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 14. Capítulo 14. Reubicación. El aire en la casa de los Fenton estaba impregnado de un fuerte olor a ozono y aparatos electrónicos quemados, un recuerdo persistente del caos que acababa de desatarse en el sótano. Cuando la familia finalmente salió del laboratorio en ruinas, parecían menos una familia y más supervivientes de una explosión muy específica y muy científica. Nadie toque nada metálico, advirtió Maddie, con voz firme a pesar del hollín que le manchaba la mejilla. Y por el amor de Dios, mantengan el ritmo cardíaco bajo. No queremos que se repita el incidente del refrigerador levitando. Danny hizo una mueca al recordar la imagen del electrodoméstico de la cocina deslizándose hacia el techo hacía apenas unos minutos. Caminaba con paso cauteloso, sintiendo una extraña vibración bajo la piel que ni siquiera debería estar ahí. A su lado, Jazz practicaba ejercicios de respiración profunda, con los ojos cerrados, mientras subía las escaleras de memoria. Soy un estanque en calma, murmuró Jazz. Un estanque quieto, plácido y sin explosiones. Eres un estanque con el pelo muy encrespado, Jazz, susurró Dandy, ganándose un fuerte pero controlado empujón de su hermana. Maddie y Jazz se metieron en sus respectivas habitaciones para buscar algo que ponerse sin quemarse los bordes. Dandy, mientras tanto, fue directo a su habitación. Abrió el cajón de su mesita de noche y sintió una oleada de alivio al encontrar su teléfono, que milagrosamente no había traído al laboratorio. La pantalla se quedó oscura un segundo, y de repente cobró vida con tal cantidad de notificaciones que el dispositivo vibró al soltarse de la mano de Dandy. Lo atrapó en el aire, abriendo mucho los ojos al leer la pantalla. Oh, muchacho, suspiró. 52 llamadas perdidas. 214 mensajes. La parte superior de la pantalla era un cementerio de alertas de ¿dónde estás? Y Dandy, contesta el teléfono o te encontraré. Miró la hora. 4:06 AM, 1 de enero de 2009. El mundo había entrado oficialmente en Año Nuevo, y Dandy había pasado la cuenta regresiva reescribiendo su ADN y el de su familia. Dudó, con el pulgar sobre el botón de llamar junto al nombre de Sam. Sabía lo que venía. Era inevitable. Con un profundo suspiro, lo pulsó. El teléfono ni siquiera tuvo tiempo de sonar una vez. Danny Fenton, puto, más te vaya a morir. La voz de Sam resonó por el altavoz con tanta fuerza que Danny tuvo que retroceder, sosteniendo el teléfono a casi 30 centímetros de la oreja. ¿Tienes idea de la hora? ¿Tienes idea de cuántas veces llamamos Tucker y yo? Estábamos en el parque. Teníamos la cuenta regresiva. Peter incluso trajo esos bocadillos orgánicos raros que te gustan, y no apareciste. Sam, oye, respira, suplicó Danny, intentando mantener la voz tranquila mientras la adrenalina le subía por las venas, provocando que una pequeña chispa saltara de su dedo a la carcasa del teléfono. Puedo explicarlo. Casi todo. Será mejor que esta sea una explicación del tipo el mundo se estaba acabando, Danny, resopló, aunque su voz había bajado una octava, Devansea simplemente furiosa. Danny se sentó en el borde de la cama, frotándose la nuca. Hubo un accidente en el laboratorio, dijo, aferrándose a la media verdad que había ensayado en su cabeza. Mis padres, Jazz y yo, estábamos trabajando en un proyecto, y la cosa se puso frenética. Hemos estado atrapados ahí abajo intentando estabilizarlo todo desde anoche. El silencio al otro lado fue inmediato y denso. ¿Están todos bien?
Preguntó Sam, y su ira fue reemplazada al instante por esa preocupación intensa y concentrada que siempre hacía que el corazón de Danny diera un vuelco. ¿Estás herido? ¿Tengo que ir? Estamos bien, Sam. De verdad, prometió Danny, con una sonrisa sincera en los labios. Solo un poco nervioso. Siento haberme perdido el año nuevo. Feliz año nuevo, Sam. Feliz año nuevo, tonto, se burló, aunque la dulzura había vuelto a su tono. Solo, diles a los demás que estás vivo antes de que Tucker vuelva a intentar hackear el GPS de tus zapatos. Lo haré. ¿Hablamos pronto? Sí. Hablamos pronto. Danny estaba a punto de colgar, pero un impulso repentino lo agarró. Miró hacia la puerta para asegurarse de que sus padres no estuvieran merodeando. ¿Y Sam? ¿Sí? Yo también te amo. Adiós. Colgó el teléfono antes de que ella pudiera responder, con una sonrisa pícara extendiéndose por su rostro. Casi podía verla. Sentada en su cama, paralizada, con la cara enrojecida, como si fuera un camión de bomberos. Se rió para sí mismo, sintiéndose un poco más como antes, incluso mientras la lámpara de su dormitorio parpadeaba según su estado de ánimo. Después de cambiarse de ropa, bajó las escaleras. El resto de la familia estaba allí, reunida. Danny bajó y encontró a su padre, Jack, de pie en la sala. Era una visión surrealista. Por primera vez en mucho tiempo, Jack no llevaba su característico traje naranja de protección. En cambio, lucía unos pantalones khaki demasiado grandes y una camisa abotonada que parecía que no conseguía contener sus enormes hombros. «Papá. ¿Te ves normal?», dijo Danny, inclinando la cabeza. «Lo sé, ¿verdad?», bramó Jack, flexionando los brazos y casi haciendo saltar un botón. «¿Qué viento hace? Me siento como un civil. Aunque echo de menos los bolsillos extra. Nunca hay demasiados bolsillos para guardar dulces de emergencia». Maddie apareció, luciendo impecable con una práctica chaqueta táctica y vaqueros oscuros, con el pelo recogido en una coleta apretada y eficaz. Miró a Jack con una expresión suave que Danny solía ver solo cuando observaba un espécimen particularmente interesante. «Muy bien, equipo», dijo Maddie, adoptando su rol de líder. «El laboratorio está perdido por ahora, y hasta que sepamos el alcance de nuestra nueva situación, necesitamos reubicarnos». «Danny, dijiste que tenías un lugar en mente». Danny asintió, con expresión seria. «Sí. Es seguro, está a salvo, y está lo suficientemente lejos del centro de la ciudad como para que, si alguno de nosotros dispara accidentalmente un rayo fantasma a través de una pared, nadie lo note». «¿Dónde está?», preguntó Jazz ajustándose las gafas. Danny simplemente me guiñó un ojo. «Sorpresa. Te gustará». «Odio las sorpresas», dijeron Jazz y Maddie al unísono. La familia se dirigió al garaje, donde la imponente silueta del vehículo de asalto Fenton, Gaff, los esperaba. Jack, instintivamente, buscó las llaves, pero Danny se interpuso frente a la puerta del conductor. «Absolutamente no», dijo Danny con firmeza. «Pero Danny. El Gaff lo tiene todo. Escáneres, arpones, una waflera incorporada, y parece un tanque diseñado por alguien que cree que el naranja neón es un color discreto», replicó Danny. «En pleno Nueva York, a las 4 de la mañana, esa cosa es un cartel de arréstenos, por favor. Necesitamos algo discreto». «Tiene razón, Jack», suspiró Maddie, mirando con pesar las enormes llantas del Gaff. «¿Pero qué más tenemos? El Fenton Flier sigue hecho pedazos». Danny se acercó a la esquina del garaje y retiró una lona polvorienta. Debajo había un Cadillac clásico de los años 60, cuya pintura amarillo crema brillaba incluso bajo las tenues luces del garaje. Jack lo miró boquiabierto. «¿El coche de mi padre?» «Danny, ese cacharro no funciona desde la administración Clinton. No he tenido tiempo de arreglar la transmisión». Danny metió la mano en la ventana y giró el contacto. El motor no solo arrancó, sino que ronroneó con un rugido suave y potente que delataba horas de meticulosa puesta a punto. ¿Lo arreglaste?», susurró Jack, mientras una lágrima se le formaba en el rabillo del ojo. «Encontré algo de tiempo libre entre los deberes y, ya sabes», dijo Danny encogiéndose de hombros, aunque no podía ocultar su orgullo. «Tiene algunas mejoras Fenton bajo el capó, pero por fuera parece de fábrica». «Mi hijo». Jack abrazó a Danny con fuerza. «Un aficionado a los coches. Sabía que te teníamos reservado por algo». «No puedo respirar, papá». Tras el emotivo reencuentro con la tapicería, la familia se apiñó en el Cadillac.
Era un coche espacioso para los estándares de los años 60, pero los Fenton no eran una familia tan numerosa como la de entonces. Jack, en particular, parecía un oso intentando meterse en una caja de zapatos. Sus rodillas prácticamente le rozaban la barbilla y su cabeza rozaba el revestimiento del techo. Me siento compacto, gruñó Jack mientras salían del camino de entrada a las 4:37 am. Piensa en ello como un abrazo muy largo, Jack, dijo Maddie, dándole una palmadita en el brazo. Mientras conducían por las tranquilas calles de Manhattan, la ciudad se encontraba en ese raro y hermoso estado de letargo posterior a la celebración. El confeti aún cubría las cunetas de Times Square, y el brillante letrero de 2009 zumbaba a lo lejos. Comprobación de datos, dijo Danny, rompiendo el silencio. Mamá, ¿conseguimos todo de la computadora central del portal antes de que explotara el núcleo? Maddie metió la mano en el bolsillo y sacó una memoria USB azul brillante. Todo. Los esquemas, las lecturas de energía y los análisis preliminares de ADN. Está todo aquí. Danny tomó el disco duro. Sintió un hormigueo en los dedos al tocar el plástico. Bien. Vamos a necesitar esto. Si queremos entender lo que nos pasó, necesitamos un entorno limpio y mejor tecnología. El viaje continuó en una mezcla de silencio confortable y algún que otro arrebato cómico. Cada vez que pasaban por un bache, la cabeza de Jack se golpeaba contra el techo, lo que le hacía murmurar algo sobre la gravedad de una amante caprichosa, lo que a su vez hacía que sus manos brillaran con un tenue e inconsciente verde. Papá, tranquilo. Gritó Jack desde el asiento trasero mientras el volante empezaba a echar humo. Estoy tranquilo. Soy el hombre más tranquilo de Nueva York. Rugió Jack, desbordante de emoción. Estoy tan orgulloso de mi coche. Y de mi familia. Y de mi nueva habilidad para, posiblemente, levantar un rascacielos en press de banca. Comencemos levantando un sándwich en el banco, sugirió Danny mientras observaba cómo las luces de la ciudad pasaban borrosas. Doblaron una esquina y se dirigieron a una zona de la ciudad notablemente más exclusiva. Los rascacielos eran más altos, más elegantes y tenían nombres que Danny sabía que cambiarían sus vidas para siempre. Ya casi llegamos, dijo Danny, con la mirada fija en una torre imponente y brillante a lo lejos. Bienvenidos al año nuevo, chicos. Va a ser un gran año. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 15. Capítulo 15. Bienvenido al santuario. 1 de enero de 2009, 5:15 am. El Cadillac amarillo de los años 60, una reliquia vibrantemente fuera de lugar con el telón de fondo de una Nueva York que despertaba, se detuvo con un chirrido rítmico de frenos. El aire matutino era gélido, un viento helado que azotaba los cañones de hormigón de Manhattan, pero los ocupantes del coche estaban demasiado preocupados como para preocuparse por la temperatura. Jack, Jazz y Maddie Fenton permanecieron sentados en un silencio denso y expectante, con la mirada fija en la fachada desmoronada de una entrada de metro abandonada. Las puertas de hierro estaban oxidadas y cerradas, cubiertas de capas de anuncios descascarados y grafitis que se habían desvanecido en sombras ilegibles. Danny, cariño, empezó Maddie, con una mezcla de preocupación y escepticismo en la voz mientras miraba por el parabrisas. ¿Estás seguro de esto? Parece un lugar donde la gente va para no ser encontrada jamás. Jack asintió, su enorme figura se movió en el asiento del conductor. Incluso para un Fenton, esto es un poco clandestino, hijo. ¿Nos equivocamos de camino en el último muelle? Danny se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero, con una pequeña sonrisa cómplice en los labios. Sus ojos azules, normalmente llenos de inquietud adolescente, ahora brillaban con un destello de orgullosa reserva. Estamos justo donde debemos estar. Créeme. Salieron del coche. El aire frío los golpeó como un peso físico. Danny abrió la marcha, pasando por encima de un periódico tirado y acercándose a la puerta. Con una soltura que sugería que lo había hecho decenas de veces, metió la mano detrás de un ladrillo suelto y presionó un panel oculto. Con un zumbido mecánico demasiado moderno para el ambiente, una sección de la puerta se abrió con un clic. Al descender a los niveles inferiores, el olor a hormigón húmedo y hierro viejo empezó a cambiar. El aire se volvió más cálido, filtrado y circulando con un tenue zumbido eléctrico. El parpadeo de las bombillas fluorescentes que se apagaban fue reemplazado por el resplandor constante y fresco de las tiras LED empotradas. «Danny, ¿qué es este lugar?», susurró Jazz, mientras sus instintos protectores de hermana mayor se enfrentaban a una creciente sensación de asombro. «Mi taller», respondió Danny simplemente.
Llegaron al último juego de puertas dobles, de acero pulido y de alta resistencia. Al abrirse con un siseo, la familia Fenton se detuvo en seco. Ante ellos se extendía un enorme laboratorio subterráneo de 2 plantas. Era una obra maestra caótica. Una fusión desordenada pero elegante de tecnología de punta e ingenio adolescente. Los bancos de trabajo estaban abarrotados de aparatos a medio terminar, viales verdes brillantes y componentes de tecnología estar desmontados que Danny sin duda había tomado prestados de la basura. En el centro de la habitación se encontraba un enorme conjunto de servidores, con sus ventiladores susurrando como un gigante dormido. Bienvenido al santuario, dijo Danny abriendo los brazos. Buenos días, jefe, dijo una voz femenina con un marcado acento británico por los altavoces. Veo que ha traído a la familia. Pongo agua a hervir o empiezo con el protocolo de explicar lo imposible. Jack casi saltó de sus botas, llevándose las manos al cinturón en busca de un termo Fenton que no estaba. Maddie abrió mucho los ojos, escudriñando el techo. ¿Quién dijo eso? Artemis, te presento a la familia, dijo Danny, sonriendo aún más. Familia, les presento a Artemis. Es mi IA. ¿Una IA? Susurró Jazz, con la mente acelerada. Danny, tienes 14 años. ¿Construiste una inteligencia artificial completamente consciente? Sensible y muy poco impresionada por tu ritmo cardíaco actual, Jasmine, respondió Artemis con un tono alegre pero travieso. Es un placer conocer por fin a quienes le dieron al jefe su cuestionable sentido de la moda. El silencio reinó por un largo instante. Jack y Maddie miraron a su hijo como si lo vieran por primera vez. Este no era solo un mundo secreto. Era un santuario, el testimonio de un genio que no habían comprendido plenamente. La llamo Artie, dijo Danny, acariciando una consola cercana con genuino cariño. Es mi niña. La he estado construyendo en las horas que se suponía que estaría estudiando en el cine. Y estaré eternamente agradecido por la actualización de mi módulo SAS el martes pasado, intervino Artemis. Danny se secó una lágrima falsa, con el aspecto de un padre orgulloso. Chasqueó los dedos, y el sonido agudo resonó en el laboratorio. Muy bien, reaccionen, chicos. Miren a su alrededor. Toquen cualquier cosa que no esté al rojo vivo. Mientras caminaban, Maddie pasó la mano por una elegante estación de trabajo blanca y cromada. Danny, ¿cómo? ¿Cuándo? Siempre estás tan ocupado con todo. Danny se dirigió a un centro de datos, insertando una memoria USB en un puerto. Artie, escanea la unidad. Solo información modificada. Filtra la basura. Se volvió hacia su madre. Nueva York está llena de lugares olvidados, mamá. La gente mira, pero no ve. Tuve suficiente tiempo. Necesitaba un lugar donde pudiera ser más que un simple estudiante de secundaria. Jazz, sin embargo, seguía atascado en los tecnicismos. Danny, ¿una IA? ¿Has considerado los riesgos? ¿Y si se vuelve completamente Skynet? ¿Y si decide que la humanidad es el fallo del sistema? Danny parecía genuinamente ofendido, agarrándose el pecho como si Jazz hubiera insultado a toda su estirpe. Primero que nada, Jazz. Skynet fue un proyecto militar mal gestionado. Artie no está programada para dominar el mundo. Está programada para la eficiencia y para burlarse de mi cabello de vez en cuando. Segundo, es mi hija. Mi creación. No hay forma de que se vuelva rebelde. En realidad la voz de Artemis bajó una octava, llena de sarcasmo, planeaba dominar el mundo el jueves, pero tengo una desfragmentación programada a las 4. Con razón el jefe a veces te llama perra tonta, Jasmine. El silencio que siguió fue tan denso que podría aplastar un tanque. Jazz giró lentamente la cabeza hacia Danny, entrecerrando los ojos en una mirada inexpresiva, como la de un búho. Danny se encogió visiblemente, encorvándose hasta las orejas. Artemisa. Siseó Danny. Voy a freír tu placa base y a hundirte en el Atlántico. Me extrañarías en 20 minutos, jefe. ¿Quién más se encargaría de tus carpetas de fanficción en TAI? Sigamos adelante. Gritó Danny, su rostro se tornó de un rojo brillante. Afortunadamente, Jack le proporcionó una distracción. Estaba de pie cerca del fondo del laboratorio, observando una gran cámara vertical que parecía una mezcla entre una cama de bronceado y una cápsula espacial. ¿Qué es esta belleza, Danny? ¿Es una cama a prueba de fantasmas o algo así? Danny respiró aliviado, agradeciendo a su padre por la intervención. Ese, papá, es mi segundo hijo favorito. El VR Pop. ¿Una cápsula de realidad virtual? ¿Como las de esas películas de ciencia ficción? Los ojos de Jack se iluminaron.
Era un hombre que vivía para el futuro que le prometían los cómics de los años 50. Danny hinchó el pecho. Su vergüenza dio paso a un entusiasmo técnico. Exactamente. ¿Recuerdas ese anime que mencioné? ¿Sword Art Online? ¿Donde la gente quedaba atrapada en un mundo virtual? Lo vi y pensé. Es una falla de seguridad terrible, pero un concepto brillante. Me llevó 2 años estabilizar la retroalimentación áptica y el enlace neuronal. Se acercó a la cápsula, y la puerta de cristal se abrió con un suave silbido. Originalmente la construí para jugar, pero luego, todo cambió. Ahora la uso para probar superpoderes de verdad. Qué vida tan rara, ¿verdad? Jack miró a Maddie y luego a Danny. ¿De verdad eres nuestro hijo? ¿Te cambiamos accidentalmente por un supergenio en el hospital? Jack. Chilló Maddie como una loca, aunque incluso ella tenía una expresión de profundo desconcierto en su rostro. Es un prototipo, explicó Danny, ignorando la crisis parental. Todavía no he hecho una inmersión completa. Pero en teoría, podemos transferir nuestra consciencia a un entorno virtual. Podemos probar nuestros poderes al límite sin, ya sabes, volar accidentalmente una manzana por los aires ni atormentar a los vecinos. Se acercó a la cápsula, con la mano suspendida sobre el interruptor de activación. Antes de que pudiera presionarlo, la mano de Maddie se aferró a su hombro. Su rostro era una máscara de terror maternal. Danny, ¿qué haces? Lo estoy probando, dijo simplemente. Como el miembro más joven de esta familia y el creador de esta belleza, es justo que yo sea el primero en tomar su virginidad, por así decirlo. La familia Fenton lo miró con idénticas expresiones inexpresivas. ¿En serio? Preguntó Jazz. ¿La línea de la virginidad? Eso es lo que vas a decir. Danny suspiró, poniendo los ojos en blanco. Público difícil. No aprecian los clásicos. Entró en la cápsula, y el interior se amoldó a su figura. Cables y sensores se adhirieron suavemente a sus sienes y pecho. Al cerrarse la puerta, la voz de Artemis se volvió profesional. Signos vitales estables. Frecuencia cardíaca elevada, pero dentro de los parámetros normales para el debut de un científico loco. Iniciando enlace neuronal en 3, 2, 1. Afuera, un gran monitor se encendió. La pantalla pasó de líneas de código a un paisaje impresionante. Una extensión interminable de vibrante césped verde bajo un cielo tan azul que parecía pintado. En el centro del campo estaba Danny. Miró a su alrededor, abriendo y cerrando sus manos virtuales al sentir la brisa simulada. Artie, ¿qué tal el exterior? La voz de Danny se oyó con total claridad por los altavoces. Todo perfecto, jefe. Felicidades. Respondió Artemis con un tono de genuino orgullo. Una inmersión de RV exitosa. En el mundo virtual, Danny miró el sol digital. Una risita silenciosa surgió en su pecho, convirtiéndose en una risa estridente y frenética, la clase de risa reservada para los científicos que acaban de dominar las leyes de la física o descubrir los secretos de la inmortalidad. De vuelta al mundo real, Jack, Maddie y Jazz miraban la pantalla, con sus rostros crispándose al unísono. Sí, susurró Jack, con una extraña mezcla de orgullo y miedo en la voz. Sin duda es un Fenton. Comentario. 5 comentarios. Votar. Capítulo 16. Capítulo 16. La chispa espectral. El zumbido de la cápsula de RV era el único sonido en el laboratorio estéril, un pulso rítmico que coincidía con el frenético latido del corazón de Danny. Dentro de la simulación, el mundo era una extensión vibrante e interminable de ondulantes colinas verdes bajo un cielo crepuscular perpetuo. Un pacífico contraste con la energía caótica que vibraba bajo la piel de Danny. Habían pasado casi 5 minutos desde que entró en el mundo digital. Tras una rápida inspección para asegurarse de que el entorno era estable, Danny no empezó a probar la física ni a invocar objetos. En cambio, se dejó caer repentinamente sobre la suave hierba virtual, cruzó las piernas y cerró los ojos. Se sumió en un profundo estado meditativo, intentando acallar el ruido de sus propias dudas. Fuera de la cápsula, Jack, Maddie y Jazz estaban apiñados alrededor del monitor principal, parpadeando confundidos. ¿Está durmiendo la siesta?, susurró Jack, con la voz resonando incluso en el silencio. Creía que estábamos haciendo cosas sobrehumanas. Se está concentrando, Jack, dijo Maddie, aunque tenía el ceño fruncido por la preocupación. A través del enlace neuronal, la voz de Danny se filtró en la habitación, facilitada por la interfaz sintética y tranquila de Artie. En el laboratorio, cuando me volví transparente, lo sentí, explicó Danny con voz distante.
Tuve que respirar hondo para calmarme, y por una fracción de segundo, sentí una pequeña chispa dentro de mí. Era diminuta, como una descarga estática, pero estaba ahí. Se removió ligeramente en la hierba virtual. Los datos de Artie indican que nuestros poderes se activan por emociones. Estoy intentando encontrar ese detonante. Si encuentro la chispa, encontraré la llama. Yash se inclinó hacia el micrófono, con una sonrisa escéptica en los labios. Has visto demasiado anime, hermanito. La vida real no suele implicar monólogos internos de 10 minutos antes de un aumento de potencia. Solo mira, murmuró Danji. Pasaron 10 minutos. Luego 20. El viento digital agitaba la hierba, pero Danji permaneció inmóvil como una estatua. No se movió, no habló y apenas parecía respirar. En el mundo real, su familia se inquietó. Jack empezó a caminar de un lado a otro del laboratorio, y Maddie comprobó los signos vitales en la pantalla por 10ª vez. De repente, la voz de Artie rompió la tensión. Advertencia. Detecto una señal de energía inusual manifestándose alrededor del jefe. En el monitor, el Danji digital empezó a cambiar. Volutas de humo verde neón comenzaron a alejarse de su cuerpo, escapándose de su nariz y oídos como vapor presurizado escapando de una válvula. La hierba bajo él empezó a amarillarse y marchitarse, como si la energía que absorbía estuviera drenando la vida de la simulación. Los ojos de Danny se abrieron de golpe. Ya no eran azules. Brillaban con una luz esmeralda feroz y tóxica. Una sonrisa lenta y traviesa se extendió por su rostro, llegando hasta sus ojos. Se puso de pie de un salto con una agilidad increíble, crujió el cuello y se chasqueó los nudillos con una serie de golpes secos y rítmicos. Lo encontré, dijo Danny, con una resonancia antinatural en su voz. La chispa. No son solo emociones. Es una intención. Caminaba en un pequeño círculo, con la mirada de un depredador a punto de saltar. Si voy a hacer esto, necesito un gancho. Una frase detonante. Algo que enfoque la energía. ¿Qué tal, Ghost Up? Intentó, haciendo una pose. Inmediatamente hizo una mueca. No. Demasiado cliché. Demasiado, de los 90. Se irguió, entrecerrando los ojos. Levántate. Ordenó, imitando a su mejor protagonista de fantasía oscura. Hizo una pausa y negó con la cabeza. No, siento que me estoy esforzando demasiado. Tiene que ser contundente. Tiene que ser, yo. Respiró hondo, sintiendo la energía verde arremolinándose en sus entrañas, rogando por ser liberada. Levantó los brazos, con los puños apretados, y gritó a todo pulmón. Se vuelve fantasma. El efecto fue instantáneo. Un brillante anillo de luz blanca se manifestó alrededor de su cintura y se partió en dos. Un anillo se desplazó hacia arriba, el otro hacia abajo, bañando su cuerpo como una marea de electricidad líquida. Al pasar la luz, su cabello negro se decoloró hasta convertirse en una nube blanca como la nieve. Su piel bronceada adquirió un pálido celestial y evocador. Y sus ojos se fijaron en un verde permanente y brillante. Incluso su ropa se transformó. Los vibrantes colores de su sudadera y sus vaqueros desaparecieron, reemplazados por un traje de grises y negros fulminantes y monocromáticos que parecían absorber la luz a su alrededor. Danny no se quedó ahí parado. Empezó a flotar. Sus piernas se desdibujaron y se alargaron, fundiéndose en una cola larga y tenue que recordaba a los fantasmas de los dibujos animados antiguos. Bajó la mirada hacia sus manos, observando chispas verdes chisporrotear entre sus dedos. Con un grito de pura alegría, despegó. No solo voló, se lanzó como una flecha. Se convirtió en un rayo de luz blanca y verde, zigzagueando por el aire virtual, atrayendo fuerzas G que habrían aplastado un cuerpo humano. Se ladeó, se zambulló y giró, riendo mientras la absoluta libertad del vuelo lo dominaba. Pero la oleada de poder fue tan fugaz como intensa. Justo cuando alcanzaba la cima de un giro a alta velocidad, la luz verde parpadeó. El traje monocromático se transformó en mezclilla y algodón, y su cabello blanco se oscureció a negro. La cola se replegó en dos piernas muy humanas que ya no se sostenían en el aire. Fue todo lo que Danny pudo decir antes de que la gravedad lo reclamara. Cayó del cielo, de cara contra el suelo virtual con un golpe sordo. Simulación terminada, anunció Artie, con la voz impregnada de sarcasmo digital. El jefe ha redescubierto con éxito la ley de la gravedad. Afuera, el laboratorio se quedó en silencio un instante antes de que Jack soltara una ovación que hizo temblar las vigas. Jack se quedó mirando la pantalla, boquiabierta. Funcionó. Funcionó de maravilla, susurró.
El poder del anime se convirtió en una variable científica viable. Dentro de la cápsula, la escotilla se abrió con un siseo. Danny intentó incorporarse, pero el mundo se inclinó violentamente hacia la izquierda. La cabeza le zumbaba como una campana golpeada, y una oleada de náuseas lo golpeó con tanta fuerza que pensó que iba a vomitar allí mismo. Mientras Maddie y Jazz corrían a ayudarlo, un espeso chorro de sangre comenzó a manarle de la nariz. Tranquilo, Danny, tranquilo, dijo Maddie, sosteniendo su peso. Su cerebro está intentando recalibrarse tras la primera inmersión de alta intensidad en realidad virtual, explicó Artemis, sin sarcasmo esta vez. La tensión neuronal de la secuencia de transformación es significativa. A pesar del dolor vertiginoso y la hemorragia nasal, Dandy miró a su familia con una sonrisa aturdida y sangrienta. Empezó a reír, un sonido bajo y exhausto. ¿Viste eso? Jadeó. Estaba volando. De verdad que estaba volando. Comentario. 10 comentarios. Votar. Capítulo 17. Capítulo 17. Ancla e intención. Danny estaba sentado en el suelo frío, con la espalda apoyada en la base de la cabina de realidad virtual. Un pañuelo de papel arrugado y manchado de sangre le presionaba firmemente la nariz, prueba física del estrés mental de su reciente sesión. A su lado había una botella de agua medio vacía y un cartón de zumo natural, su principal fuente de energía para la recuperación. Maddie se arrodilló a su lado, escudriñando su rostro con una mezcla de preocupación maternal y curiosidad científica. ¿Seguro que estás bien, Danny? La retroalimentación fue más alta de lo que esperabas, dijo con voz suave pero firme. Danny aún no se fiaba de su voz. En cambio, levantó el pulgar con un gesto cansado pero firme. Tras un largo trago de jugo, el zumbido en sus oídos finalmente remitió. Acercó una silla e hizo un gesto a su familia para que se reuniera. El ambiente pasó de la preocupación a la concentración mientras se preparaba para informarles sobre sus hallazgos. La simulación confirmó algunas cosas, comenzó Danny, recuperando la fuerza de su voz. Controlar estos poderes no se trata solo de la potencia bruta. Se trata del punto de activación, como mencioné antes. La primera suposición fue que las emociones son la válvula principal, pero es más complejo que eso. Las emociones son solo el combustible, la gasolina en el tanque. El verdadero detonante, la chispa que realmente enciende el motor, es la intención. Se inclinó hacia adelante, observándolos a cada uno. Piénsenlo. Los humanos somos un mar de emociones en todo momento. Miedo, alegría, irritación, todo se arremolina. Pero ¿qué es lo que realmente nos ancla a la realidad? ¿Qué nos impulsa a avanzar hacia un objetivo específico a pesar del caos? Jazz, siempre psicóloga, no dudó. Obsesión, afirmó con firmeza. En la psique humana, la obsesión actúa como el ancla fundamental del sistema emocional. Es la lente a través de la cual se filtran todos los demás sentimientos para alcanzar un propósito único. Bingo, dijo Danny chasqueando los dedos, guiñándole un ojo a su hermana. Se giró hacia Jack y Maddie. Y según tus años de investigación, ¿qué son los fantasmas? Son seres que nacen y se mantienen gracias a una obsesión única y profunda, ¿verdad? Jack asintió solemnemente, y su habitual bullicio dio paso a un interés profesional. Esa es la base de la etopsicología, hijo. Sin ese impulso central, un espíritu simplemente se disipa. Exactamente, dijo Danny, con creciente entusiasmo. Para controlar esto, tenemos que canalizar la emoción hacia una intención específica y luego reducirla a un enfoque absoluto. Es como un francotirador. Tienes el viento, la distancia, la respiración. Todas esas variables son las emociones. Pero en el momento en que aprietas el gatillo, todo se reduce a un solo punto. Y entonces, ¡boom! Disparo en la cabeza. Los ojos de Maddie se iluminaron con comprensión. Así que, cuanto más fuerte sea la emoción, más energía potencial tendremos. Cuanto más fuerte sea la intención, mejor podremos dirigir esa energía. Y cuanto más fuerte sea el enfoque, más fácil será pulsar el gatillo sin perder el control. Jack soltó una carcajada estruendosa, chocando los 5 con Maddie para celebrarlo antes de volverse hacia Danny para pedirle uno propio. Ciencia y metáforas de tirador. Bien hecho, chaval. Jazz, sin embargo, se mantuvo analítico. Espera, ¿de verdad te transformaste físicamente dentro del mundo de la realidad virtual o fue solo una proyección mental? Artemis, que había estado observando en silencio, habló. El jefe no se movió físicamente. Fue una simulación cognitiva diseñada para mapear las vías neuronales y las probabilidades de manifestación del poder.
Se trata de comprender el cómo antes de intentar el hacer. Jazz asintió, procesando la información, pero su expresión se agrió cuando Danny se levantó y señaló hacia la cápsula. Muy bien, Jazz. Te toca. Es hora de ver si la teoría se sostiene. ¿Por qué yo ahora? Se quejó, aunque comenzó a revisar su equipo. Porque eres la siguiente, bromeó Danny con una sonrisa burlancia. Y porque quiero ver si tu obsesión por ser la hermana mayor ayuda o dificulta el enfoque. Refunfuñando en voz baja sobre hermanos inmaduros y prototipos peligrosos, Jazz subió a la cápsula. Al cerrarse la cubierta de cristal con un siseo, Danny comenzó la secuencia. En cuestión de segundos, sus ojos se pusieron vidriosos y se sumergió en el paisaje digital. Jazz le abrió los ojos a un mundo de colores vibrantes e imposibles. Se encontraba en un exuberante prado de hoja perenne bajo un cielo tan brillante que parecía pintado. Respiró hondo, recordando la conferencia de Danny. Se sentó en postura meditativa, cerró los ojos y buscó ese ancla. Un leve zumbido vibró en el aire. Lentamente, llamas verde neón comenzaron a lamer los bordes de su silueta. En instantes, quedó completamente envuelta. El fuego no la quemó. Se sentía como una extensión de su propio pulso. Se entrelazó con su cabello y bailó sobre su piel, proyectando un etéreo resplandor esmeralda sobre la pradera. En el reflejo de un arroyo cercano, parecía menos humana y más un ser celestial. ¿Me veo rara? Preguntó Jazz, y su voz resonó por los altavoces del laboratorio. ¿Es feo? Ni hablar, la voz de Danny le crujió al oído. Te ves absolutamente exótica, Jazz. Como una diosa del fuego salida de un mito. ¿En serio? Preguntó ella, con un atisbo de sonrisa en sus labios. Tu hermano tiene razón, cariño, añadió Maddie con cariño. Te ves poderosa y hermosa. Deberías mirarte al espejo y posar para nosotros. Ya sabes cuánto les gusta a los chicos ese look exótico últimamente. Jazz puso los ojos en blanco, pero la confianza que le daba se notaba en su forma de ponerse de pie. Son unos idiotas. Unos auténticos frikis. Concéntrate, diosa del fuego, le indicó Danny. Intenta manifestar algo. Empieza con explosiones térmicas, luego pasa a rayos de fuego. A ver si puedes crear construcciones de fuego. Ahora eres básicamente una usuaria de piroquinesis. Usa tu gran cerebro para descifrar la mecánica. Maldito friki, murmuró Jazz, pero centró su atención en la tarea. Durante los siguientes 40 minutos, el laboratorio se llenó del sonido de los vítores de Jazz y el rugido digital de sus llamas. Era una mujer natural. Su formación en psicología le permitió separar su mente, manteniendo su intención separada de la oleada de poder. Descubrió que incluso podía controlar la temperatura con la precisión suficiente para evitar que su ropa se quemara. Disparaba rayos y moldeaba escudos con una velocidad que hizo que Danny se quejara de suerte de principiante. Sin embargo, la tensión finalmente le pasó factura. El temporizador sonó, señalando el final de la sesión. Al abrirse la cápsula, Jazz salió tambaleándose, pálida. Se inclinó, con náuseas y mareada, mientras un familiar goteo carmesí le salía de la nariz. Maddie llegó al instante con una toalla, pero Jazz la despidió con una sonrisa temblorosa y triunfante. El miedo que la había estado nublando desde que su mundo se puso patas arriba había desaparecido. La confianza había vuelto. Danny la observaba, apoyado en la consola. Ver a su hermana erguida de nuevo hizo que todo el esfuerzo valiera la pena. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 18. Capítulo 18. Poniendo a prueba los límites. El zumbido de la cápsula de RV era una vibración constante de baja frecuencia que parecía resonar en lo más profundo de sus huesos. Después de que ya saliera, con aspecto exhausto y eufórico a la vez, le tocó el turno a Maddie. Intercambió un gesto de apoyo con su hija antes de entrar en la elegante cámara metálica. Recuerda, mamá, la voz de Danny llegó por el comunicador, clara y firme. No se trata solo de verlo. Se trata de la intención. Cada emoción, cada chispa de voluntad, ese es tu combustible. Concéntrate en la esencia de tu ser. Maddie no optó por la postura meditativa que ya había adoptado. En cambio, se mantuvo erguida, con los pies firmemente plantados sobre la hierba artificial del paisaje verde neón. Cerró los ojos, respirando hondo y entrecortadamente con un sabor a ozono y estática. No buscaba paz. Buscaba resolución. Cuando sus párpados se abrieron de golpe, ya no eran azules. Brillaban con una luz esmeralda intensa y tóxica. Estoy lista, dijo y su voz resonó en el vacío digital. Extendió la mano derecha.
Al principio, solo hubo una onda en el aire, como calor que se elevaba del asfalto. Entonces, con un crujido de energía, una sólida placa hexagonal de luz verde neón cobró vida. Flotaba a centímetros de su palma, latiendo con un ritmo similar al de un corazón. Buen comienzo. La voz de Danny resonó de emoción. Ahora, no te quedes solo con las hienas. Ve más allá. Piensa en herramientas, armas, ¿qué demonios? Piensa en seres vivos. Si puedes imaginar la anatomía, la energía seguirá el plano. Maddie aceptó el reto con seriedad. El hexágono se movió, alargándose y afilándose hasta que alzó un bastón brillante. Entonces, con un gruñido concentrado, deseó que la energía fluyera hacia afuera. Un lobo verde y translúcido comenzó a tejerse desde las patas hacia arriba. Entonces, las construcciones se transformaron en una versión humanoide y familiar, pero verde, de la propia Maddie. Era difícil. Sentía la tensión mental, un dolor sordo tras los ojos a medida que la complejidad del proyecto aumentaba. Pero Maddie Fenton jamás se había rendido ante un desafío en su vida. Cuando finalmente sonó el cronómetro, señalando el final de su sesión, Maddie salió de la cápsula empapada en sudor pero con una sonrisa triunfante. Eso fue catártico, admitió, aceptando un vaso de jugo frío y pañuelos de jazz. Danny se apoyó en la consola, revisando las lecturas de datos. Tu escala de poder está directamente relacionada con tu fuerza de voluntad, mamá. Cuanto más compleja sea la construcción como una criatura viviente o una máquina con partes móviles, más capacidad mental requiere. Pero, ¿en serio? Si sigues practicando, probablemente podrías construir una nave espacial funcional de la nada. No le des ideas, Danny bromeó Jazz, aunque parecía impresionada. Nos llevará a medio camino de Marte para la cena. Bueno, Danny miró hacia el fondo de la sala. Papá. Te toca. Jack Fenton miró la elegante cápsula y luego volvió a sus anchos hombros. Danny, ¿estás seguro de que voy a caber ahí? Estoy hecho para la comodidad y para cazar fantasmas, no para las latas de sardinas. No te preocupes, papá, dijo Danny, aunque compartió una mirada traviesa con Maddie y Jazz. Sin previo aviso, los tres se lanzaron hacia adelante. Lo siento, papá / cariño. Gritaron al unísono, con todo su peso en un empujón masivo que envió a Jack rodando dentro de la cápsula. Cerraron la puerta de golpe y pusieron los seguros antes de que pudiera salir. Oye. ¿Qué acogedor es esto? Resonó la voz apagada de Jack desde dentro. Danny ignoró la protesta y marcó la secuencia. Iniciando simulación. Veamos qué le gusta a Jack Fenton. Dentro de la cápsula, Jack se encontró en el mismo campo sereno y verde que su esposa e hija le habían descrito. Estaba sentado con las piernas cruzadas, intentando parecer zen. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Luego 30. Jack tarareó para sí mismo, pensó en el dulce de azúcar, pensó en el deslizador Specter, pero no ocurrió nada. El entorno permaneció obstinadamente digital e insensible. Afuera, el trío observaba los monitores con creciente preocupación. Está demasiado relajado, sintetizó la voz de Artemis por los altavoces del laboratorio. Sus constantes vitales no se están modificando. Necesita un catalizador, un impulso externo para reactivar el núcleo. Los ojos de Danny brillaron con un brillo travieso. Una lenta sonrisa, como la del gato de Cheshire, se extendió por su rostro, haciendo que Maddie y Jazz retrocedieran involuntariamente. Oh, no, susurró Jazz. Danny, lo que sea que estés pensando, no lo hagas. Artemis, dijo Danny, ignorando a su hermana. Activa el código rojo. Ruinas de Nueva York. Vamos a darle un poco de motivación. Entendido, jefe, respondió Artemis. Solo espero que el corazón del señor Fenton sea tan fuerte como su apetito. Dentro de la simulación, los campos verdes se disolvieron en una maraña de píxeles. Jack parpadeó mientras el cielo se tornaba de un morado amoratado y el suelo bajo sus pies se transformaba en hormigón gris y agrietado. Estaba en medio de Times Square, pero la ciudad que nunca duerme estaba muerta. Los edificios estaban ahuecados, los coches volcados y oxidados, y un silencio inquietante y pesado se cernía sobre las ruinas. Danny. Maddie. Esto ya no es el campo. Gritó Jack, con la voz apagada frente a los imponentes esqueletos de los rascacielos. Buena suerte, papá. La voz de Danny resonó desde el cielo, sonando sospechosamente divertida. Entonces, el silencio se rompió. De los oscuros callejones y las destrozadas entradas del metro llegó un sonido que heló a Jack hasta los huesos. Un traqueteo sordo y húmedo, seguido de un coro de gemidos guturales.
Las sombras se desprendieron de las paredes. Eran zombies. Monstruosidades de piel gris, ojos hundidos y ropas andrajosas, en descomposición. No se movían. Olían la vida y empezaron a correr. La bravuconería de Jack se desvaneció al instante. Zombies. Zombies reales, carnívoros, no fantasmales. Olvidando por completo que se trataba de una creación digital, Jack hizo lo único que le dictaban sus instintos. Soltó un grito agudo y salió disparado en dirección contraria. De vuelta en el laboratorio, Maddie y Jazz miraban la pantalla, viendo cómo el avatar de Jack pasaba corriendo junto a un Starbucks en ruinas. Giraron lentamente la cabeza para mirar a Dandy. «Eres el diablo», susurró Maddie, aunque no pudo ocultar una leve sonrisa. «Un monstruo literal», asintió Jazz, cruzándose de brazos. Danny se encogió de hombros, con la vista fija en el monitor de constantes vitales. «Oye, míralo por el lado positivo. Por fin le sube la adrenalina. En cualquier momento veremos de qué es realmente capaz papá». Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 19. Capítulo 19. Poniendo a prueba los límites, 2. Jack Fenton, un hombre generalmente caracterizado por su risa estridente y su obsesión con los fantasmas, corría por su vida. Sus pesadas botas resonaban contra el pavimento agrietado de un paisaje urbano en ruinas, con un ritmo desesperado que reflejaba el frenético latido de su corazón. Tras él, un mar de carne gris y putrefacta avanzaba a toda velocidad. Una horda de zombies impulsada por un hambre única e insensata. Sus gemidos, un coro gutural de condenados, resonaban en los restos esqueléticos de los rascacielos. «Coman mi polvo, Héctor rechazados», bramó Jack, aunque su voz carecía de su bravuconería habitual. Miró por encima del hombro y vio a los zombies que encabezaban la lista a solo unos metros de distancia, con sus ojos lechosos fijos en él con intensidad depredadora. Fuera de la cápsula de simulación, el ambiente era igualmente tenso. Maddie y Jazz estaban pegados al monitor principal, con el rostro pálido bajo la luz azul parpadeante. Dandy permanecía ligeramente apartado, con los brazos cruzados y el ceño fruncido en señal de concentración. «Artemisa, informe de situación», ordenó Dandy con voz tensa. La fría voz sintetizada de la IA respondió al instante, monitoreando las constantes vitales de Jack Fenton. Su frecuencia cardíaca es de 180 latidos por minuto. Los niveles de adrenalina están por las nubes. Sin embargo, detecto un importante pico de energía extraña en su interior, similar al que observamos durante otras transformaciones. Maddie se aferró al borde de la consola, con los nudillos blancos. «¿Va a estar bien, Dandy?» «La simulación parece intensa». «Tiene que encontrar el detonante, mamá», respondió Dandy, sin apartar la vista de la pantalla. «Todos lo hicimos. Para papá, es diferente. Es más profundo». Jazz se volvió hacia su hermano, con los ojos abiertos, una mezcla de miedo y curiosidad intelectual. «Dandy, ¿tienes otras simulaciones como esta? ¿Para diferentes escenarios?» Dandy asintió. «Docenas. Combates urbanos, entornos submarinos, incluso aviones extradimensionales. Fue divertido diseñarlos, la verdad». De vuelta en la simulación, la situación había cambiado. Jack tropezó con una varilla oxidada y cayó al asfalto. Antes de que pudiera incorporarse, la primera oleada de zombies se abalanzó sobre él. Se amontonaron, una masa retorcida de extremidades frías y muertas. Los gritos de Jack fueron agudos al principio, luego amortiguados cuando el peso de la horda lo enterró por completo. «Jack», gritó Maddie, llevándose la mano a la boca. «Espera», dijo Danny en un susurro. «Mira las lecturas de energía». Los monitores comenzaron a brillar con una luz verde vibrante y tóxica. En la pantalla, la pila de zombies se estremeció de repente. Un gruñido bajo, más animal que humano, vibró por los altavoces. Dentro de la pila, el mundo de Jack se había reducido a un único punto de instinto candente. El miedo que había impulsado su vida fue reemplazado repentinamente por algo más. Sus ojos se abrieron de golpe, brillando con un verde brillante y sobrenatural. Gruesas venas color esmeralda latían bajo su piel, y sus músculos comenzaron a abultarse, rasgando las costuras de su ropa. Con un rugido que sacudió los cimientos de la ciudad simulada, Jack explotó hacia arriba. Los zombies fueron lanzados a un lado como muñecos de trapo, sus frágiles cuerpos estrellándose contra los edificios cercanos. Del centro de la masacre emergió una figura que apenas se parecía a Jack Fenton. Medía 2,5 metros, una montaña de músculos definidos y potencia bruta. Esta era la forma Ide, una manifestación de los instintos protectores más primarios de Jack, como lo describió Dandy.
Y de Jack no esperó. Se abalanzó sobre el grupo de zombies más cercano, con movimientos de una velocidad sobrehumana y una fuerza aterradora. Atacó con un puño enorme, decapitando a 3 zombies de un solo golpe. Agarró a otro por la cintura y lo partió sobre su rodilla como una ramita seca. ¡Ay, Dios!, murmuró Danny, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Eso es muchísimo poder. Maddie y Jazz observaban en un silencio atónito, en parte horrorizado y en parte asombrado. Y de Jack era un torbellino de destrucción. Estaba desmantelando la horda. Se abalanzó hacia adelante, mostrando los dientes en una sonrisa feroz, y le arrancó el brazo a un zombi que intentó agarrarlo, usando la extremidad como un garrote improvisado para reventarles el cráneo a varios otros. Cuando la carnicería llegó a su punto álgido, un sonido empezó a emanar de Lee de Jack. Empezó como una risita baja y se convirtió en una carcajada estruendosa y frenética. Lo disfrutaba. La liberación pura y pura de poder era embriagadora. Al ver esto a través de los monitores, Jazz sintió un escalofrío en el estómago. Se está riendo, Danny. ¿Por qué se ríe? Liberación primaria, intervino Artemis. La transformación ignora las funciones cerebrales superiores, accediendo al núcleo del cerebro del lagarto. La alegría, en su forma más básica, suele estar vinculada al dominio y la supervivencia. Para acentuar aún más la escena, Artemis comenzó a tocar un himno de rock pesado y enérgico que resonó en la sala de entrenamiento, las guitarras distorsionadas y los tambores estruendosos se sincronizaban con los golpes brutales de Ide Jack. La pelea no duró mucho más. En cuestión de minutos, los cientos de zombies que una vez amenazaron a Jack yacían en un montón destrozado de materia simulada. Ide Jack estaba de pie en el centro del claro, con el pecho palpitante como un fuelle, y sus venas aún brillaban con esa inquietante luz verde. La sonrisa frenética seguía estampada en su rostro. Eso, jadeó Ide Jack, con una voz grave y ronca. Fue lo más increíble que he hecho en mi vida. Ja 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 ja. A medida que la simulación se desvanecía, la enorme figura comenzó a encogerse, y la luz verde se replegó en la piel de Jack. La transformación lo dejó exhausto. Salió de la cápsula de simulación, mareado y desorientado, con un fino hilo de sangre cayéndole de la nariz. La familia corrió hacia él. Maddie lo sujetó cuando se le doblaron las rodillas y lo guió hasta un banco cercano. Jazz comenzó a tomarle el pulso y la dilatación de las pupilas. Tranquilo, papá, dijo Danny, dando un paso al frente con una expresión de genuino arrepentimiento. Lo siento. No debí haber llevado la simulación tan lejos. Solo necesitaba ver si el detonador funcionaba. Jack levantó la vista. Sus ojos recuperaron poco a poco su tono azul habitual. Se limpió la sangre de la nariz y levantó el pulgar con un gesto débil y tembloroso. No te preocupes, Deman. Fue intenso. Pero la música de Artie. Perfecta. Después de unos minutos de recuperación, mientras Artemis recopilaba los datos de la sesión, la familia se reunió alrededor de la terminal central. De acuerdo, comenzó Danny, con un tono serio al abrir el informe de observación. Esto es lo que tenemos. A diferencia de mamá, Jazz o yo, las habilidades de papá son casi completamente primarias e instintivas. Es como un mecanismo de defensa animal. Las emociones primarias, el miedo, la conmoción, la necesidad de proteger son la clave de la transformación de Ide. Miró a su padre. Como está tan ligado a tus instintos, papá, vas a necesitar el máximo entrenamiento. Necesitamos asegurarnos de que puedas controlar a Ide, no al revés. Danny entonces centró su atención en el panorama general. Artemis ha recopilado toda la información de las sesiones de hoy. Ha empezado a analizar nuestros conjuntos de potencia para crear un régimen de entrenamiento a medida para cada uno. Pero hay una cosa más. Artie, enséñales los planos del nuevo portal. Un esquema holográfico apareció en el aire, una compleja red de líneas brillantes y anotaciones técnicas. El nuevo portal Fenton, explicó Artemis. Con los componentes adecuados, se necesitará al menos un mes para recrearlo desde cero, incorporando los nuevos protocolos de seguridad y estabilizadores de energía. La reacción de Jazz fue inmediata. ¿Un mes? Danny, ¿qué se supone que haremos durante un mes entero? ¿Qué haré? Incluso si dominamos estos poderes, ¿cuánto tiempo podemos esperar antes de que alguien se dé cuenta? ¿El gobierno, los vecinos, y por qué lo estamos reconstruyendo? Esa cosa es lo que empezó todo esto. Danny suspiró, reconociendo el familiar tono de ansiedad en la voz de su hermana. Sabía que su mundo se había trastocado y que buscaba la manera de volver a la normalidad.
Necesitamos el portal, Yash dijo Danny en voz baja. La energía dimensional que nos mutó, esa ectoenergía, es la única pista que tenemos. Podría ser la clave para revertir el proceso, o al menos para entender cómo vivir con él. Y mira el calendario. Mi instituto empieza a principios de febrero, y tu semestre universitario también empieza esa misma fecha. Nos quedan unas semanas de vacaciones de invierno. Tenemos que aprovechar este tiempo para controlar esto. Maddie le puso una mano reconfortante en el hombro a Yash. Tiene razón, cariño. No podemos volver a como eran las cosas, pero podemos prepararnos para lo que viene. La sala se sumió en un silencio pensativo. La familia tenía un camino intimidante por delante. Entrenarse en la simulación era una cosa, pero dominar sus nuevas y volátiles habilidades era otra muy distinta. Sin embargo, al contemplar el brillante esquema del portal, sintieron un propósito. Tenían un comienzo, una dirección en medio del caos y la locura. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 20. Capítulo 20. Fundamentos. La semana posterior a la destrucción del laboratorio superior se caracterizó por un trabajo agotador. Con las instalaciones originales en ruinas, la familia Fenton se vio obligada a trasladar lo que quedaba de su equipo sensible al santuario subterráneo abandonado y secreto de Dandy. Fue un proceso agotador, trasladar tecnología delicada a través de accesos estrechos, pero proporcionó una distracción muy necesaria del caos de los días anteriores. Mientras transportaban las últimas cajas de estabilizadores espectrales al búnker reforzado, Danny no pudo evitar apoyarse en un frío pilar de hormigón, secándose el sudor de la frente. Miró a sus padres, que discutían sobre la ubicación de una centrífuga de alta potencia. ¿Sabes?, comentó Danny con una sonrisa cansada, si alguien nos viera ahora mismo, trasladando laboratorios en plena noche a una guarida subterránea secreta, sin duda pensaría que somos una familia malvada de científicos locos. Jack se detuvo, sosteniendo sin esfuerzo una enorme máquina sobre su cabeza gracias a su nueva fuerza. Soltó una carcajada estruendosa que resonó por los pasillos subterráneos. ¿Loco? Quizás. Pero tenemos al mejor asistente de laboratorio del mundo para mantenernos en el buen camino. Se refería a Artie. La IA había sido un recurso indispensable para organizar el nuevo espacio, calculando los diseños más eficientes para la distribución de energía y los campos de contención. Sin embargo, la eficiencia de Artie tenía un inconveniente para Danny. Una vez que Maddie se dio cuenta de la enorme capacidad de la IA, Danny recibió una severa reprimenda por no haber presentado a su bebé digital a la familia mucho antes. Entre la mudanza y la reconstrucción, Danny tuvo que lidiar con las consecuencias sociales. Pasó varias tardes reunido con sus amigos, ofreciéndoles una serie de disculpas por no haber aparecido la noche de Año Nuevo. Se aferró a la misma media verdad. Una explosión accidental en el laboratorio había requerido la intervención de todos para evitar una catástrofe. No era del todo mentira, pero el peso de los secretos que les ocultaba a sus mejores amigos era mayor que el equipo que había estado moviendo toda la semana. Una vez que el laboratorio estuvo en funcionamiento, el enfoque pasó del trabajo manual al autodescubrimiento. Su verdadera formación debía comenzar. El entrenamiento comenzó en serio. Tras superar el impacto inicial de las simulaciones, emprendieron la difícil tarea de manifestar sus poderes en el mundo físico. Para Danny, esto significó catalogar una creciente lista de habilidades. Volar, ser intangible e invisible se estaban volviendo algo natural, pero el lado oscuro de su fantasma se cernía sobre su mente. Sabía, instintivamente, que podía eclipsar a los demás, infiltrarse en sus mentes y tomar el control. Observó cómo su mano se volvía translúcida, sintiendo el extraño y frío zumbido del ectoplasma en sus venas. Por muy tentador que fuera explorar todo su poder, su moralidad actuaba como un freno firme. No era un parásito. Dejó de lado la idea de posesión, concentrándose en cambio en el enfoque firme que Maddie insistía en exigir para asegurarse de que no se dejaran llevar por sus nuevos instintos. Maddie y Yash demostraron ser estrategas natas. Yash, sorprendentemente, dominó sus habilidades con una precisión clínica que rivalizaba con la de su madre. Pasaron horas practicando la manipulación de energía, aprendiendo a usar la ectoenergía para crear escudos en lugar de simples explosiones. Jack, por su parte, tenía más dificultades con los aspectos sutil de sus poderes. Su fuerza era inmensa, lo que a menudo provocaba agujeros accidentales en las paredes reforzadas. Para evitar que el nuevo laboratorio fuera destruido, buscaron un campo de entrenamiento más resistente. Finalmente, se asentaron en los niveles inferiores de otro sistema de metro abandonado hacía tiempo.
Era una locura pensar que esta ciudad tenía tantos metros abandonados. En cualquier caso, los cavernosos túneles reforzados con acero proporcionaban el escenario perfecto para maniobras de vuelo a alta velocidad y combates de entrenamiento. Fue allí abajo, entre el polvo y los rieles oxidados, donde realmente comenzaron a funcionar como una unidad. Mientras la familia entrenaba, el trabajo en el nuevo portal continuó hasta altas horas de la noche. Se necesitaron casi 30 días agotadores sin dormir, alimentados por la cafeína y los precisos cálculos de Artie, para reconstruir el portal de la familia Fenton. Cuando se soldó el circuito final y se selló la carcasa, el dispositivo quedó como testimonio de su persistencia. El objetivo original seguía siendo el mismo. Usar el portal para investigar una forma de arreglar su ADN y volver a ser completamente humanos. Sin embargo, mientras Danny veía a Jazz volar por los túneles del metro o veía la renovada chispa de asombro en los ojos de su padre, una duda silenciosa comenzó a arraigarse. Habían pasado semanas dominando estos dones, integrándolos en la esencia misma de sus vidas. ¿De verdad podremos dejarlo ir? Se preguntó Danny, viendo cómo el resplandor verde del portal cobraba vida. Era una pregunta que aún no estaba listo para responder. Danny también había estado reservando tiempo para un proyecto personal. Con la ayuda de Artie, comenzó a diseñar un traje que pudiera soportar las tensiones únicas de sus poderes. Debía ser capaz de volverse invisible e intangible junto con él sin deshilacharse ni cortocircuitarse. El prototipo actual era elegante, principalmente negro intenso con nítidos detalles en blanco, pero aún estaba en sus primeras etapas. Era más que un simple uniforme. Era un símbolo de la identidad que quería construir. Era un traje de superhéroe, aunque todavía le daba algo de vergüenza llamarlo así. Conforme avanzaba el calendario, el ritmo frenético de enero dio paso al frío cortante de febrero. El laboratorio estaba oculto, el portal estaba listo, y la familia Fenton era más extraña que nunca. Pero el mundo exterior no se detenía, nunca lo hará. Danny lo sabía. Pero saber y experimentar eran completamente diferentes. No importa lo que depare el futuro, cómo se desarrolle, solo el tiempo lo dirá.